Sentipensantes, Rectoría Uniminuto Virtual. Un espacio único para ti y tu salud mental, donde encontrarás temas de gran impacto que te orientarán en tus emociones y sensaciones. Bienvenidos a la comunidad que te hará vibrar en buena onda. Bienvenidos a este nuevo podcast Sentipensantes, que pretende dar reconocimiento, voz y apertura a uno de los representantes egresados de Uniminuto con mayor participación en los procesos de educación superior inclusiva de la Rectoría Virtual, como persona en condición diferencial. Hoy abrimos este canal para conocer qué hay detrás de su título de Magíster en Educación, qué viene para su propósito de vida y cómo podemos seguir abriendo caminos en equiparación de oportunidades para todos y todas. Su nombre es Michael González. Y hoy vamos a recorrer desde la experiencia de vida de una persona con ceguera, un contexto discapacitante conocido como la normalidad. Pero sin más preámbulo, quiero que él mismo nos cuente quién es Michael Andrés González García. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Encantado de estar aquí con ustedes. Tratar de definir a Michael González pues yo diría que es muy fácil en términos de que no es que pase mucha cosa con Michael, pero yo creo que una de las mejores definiciones que yo puedo tener para mí mismo es una persona preocupada por todo el tema de la educación, una persona que mantiene muy curioso de todas estas transformaciones que se vienen o que se han venido dando en términos educativos en nuestro país sobre todo. Y yo creo que la misma lucha de personas con discapacidad visual me ha llevado a que yo de alguna manera contraste muchas cosas de mi vida con la vida de muchos. Actualmente trabajo en todos los proyectos de educación inclusiva que están aquí en el suroccidente de Colombia, aquí en el Valle del Cauca, Nariño, en el mismo Cauca, hemos venido haciendo diferentes trabajos y con una influencia, yo diría que notoria en todos estos procesos de adaptación. Actualmente participamos de ICEBI Latinoamérica, que es una asociación internacional y que su único propósito es buscar personas que estén dispuestas a ofrecer muchos de sus conocimientos en el tema de la discapacidad. Entonces yo diría que ese es Michael, es un tipo más bien como aburrido, un tipo, la verdad no tiene mucho que decir. Más allá pues de esa parte académica. En lo personal pues vivo con mi familia, soy hincha de un equipo muy sufrido en Colombia. Eso demuestra perseverancia. Sí, entonces yo creo que eso ha hecho, no voy a decir el nombre para no darle patrocinio al equipo y no voy a decir su nombre para no darle ahí como crédito al equipo y hacerlo quedar como mal, pero digamos que ese es Michael, un tipo que le interesa mucho todo este tema educativo. Pues Michael, aunque no lo creas, nos vas a llenar hoy de muchas experiencias significativas a todos y básicamente quiero empezar a hacer ese tipo de preguntas que rompen el hielo. Esas preguntas que la gente usualmente no hace por miedo, por temor a respuestas o por pena o por falta de confianza. Entonces creo que después de todos estos años de acompañamiento puedo ser esa voz familiar, esa voz cercana que se le mide a hacer preguntas capciosas. ¿Te le mides? Sí, vamos adelante a ver cómo nos va. Listo. Entonces, ¿cómo hace una persona con ceguera para reconocer personas, cosas, ciertos lugares en donde estás ubicado? Normalmente utilizamos muchos recursos sensoriales, no solamente, es decir, el visual, que aparentemente es como el más importante para poder referenciar y poder definir algo, no, es también el auditivo, es también el olfativo, por ejemplo, el que te quiten una panadería, decirte, pues eso te embolata, ¿cierto? El olorcito a pan, y más aquí en el valle que es pan, no es pan sino pan, entonces... Okay. ¿Sí? Entonces, digamos que son muchos elementos sensoriales que están ahí en juego, no solamente el visual.
Entonces, ¿cómo reconocemos? Yo creo que a través de todos esos elementos que nos brinda el ambiente. Bien, pero pues de acuerdo a eso, ¿tú consideras entonces que tienen otros sentidos más desarrollados o aprenden a...? Yo diría que más desarrollados sí, pero no quiere decir que sea algo especial, porque no es que nosotros tengamos unos sentidos especiales, lo que pasa es que lo ponemos en función de ese que no tenemos, ¿sí? Entonces cualquier persona está en capacidad de hacerlo, lo que pasa es que como tiene su visión, entonces como que margina un poco los demás sentidos y no los utiliza como es, ¿sí? Entonces nosotros de alguna manera sí lo utilizamos en una potencia mucho más alta, digámoslo así, pero no quiere decir que sea ni un poder extrasensorial, ni ese tipo de cosas, no, sino más bien como un aprovechamiento para poder suplir eso que de pronto el sentido visual pues, no permite. También como un entrenamiento, como que no un naciste sí, con es correcto. el sentido desarrollado. Es correcto. Listo. ¿Cómo haces entonces para entretenerte? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Mi tiempo libre yo lo dedico a leer, ¿sí? Por ahora decía en la introducción que soy como medio aburrido. Me encanta mucho la lectura y otro de mis grandes pasatiempos es el fútbol y el cine. ¿Cómo disfrutas entonces el cine? El cine lo disfruto de dos maneras. Lo disfruto individual y lo disfruto en familia. En familia porque es una gran oportunidad de ir a comer crispetas, ¿cierto? A tomar gaseosa, aunque ahorita ya no podemos, pero bueno, ahí tomamos por los laditos. Es un espacio para compartir con los hijos, con la esposa, pero lo disfruto de manera individual a través del cine accesible, que es a través del cine para todos los que nos oyen y no saben como tal. Es un cine en el que, aparte que estás escuchando la película, los actores, las escenas, pues hay una voz en el fondo donde te están haciendo una descripción general de ciertas cosas que van pasando. Por supuesto, pues aquí en Colombia todavía no podemos, digamos que mañana salió una película y podemos ir a vernosla con audiodescripción, pues todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero sí, de todas maneras, el mejor descriptor que tengo es mi hijo. ¿Sí? Entonces él se sienta al lado mío y me va describiendo cosas. Claro que a veces se le escapan algunas. Se emociona. Se emociona, pero ya uno también depende mucho de uno, de meterse en la película y más o menos hacer deducciones. Claro. Aquí no es tanto si te perdiste de algo, sino el compartir. Sí. El compartir. Ya después, esa misma película me la veo 2 meses después, que ya salió con audiodescripción, y ya entiendo que por qué Toretto saltó y es que saltó con carro y todo, o sea, ¿sí? Entonces ya uno le va dando sentido a esa escena donde sí, Leti le expresa con cariño a Toretto muchas cosas. Bien. ¿En qué cosas te sientes fuera de lugar, como diferente o impotente en una realidad? Difícil. Yo creo que me siento muy impotente frente a muchas cosas injustas que están pasando hoy en nuestro país, tanto pues a nivel social como a nivel político, y me siento impotente porque muchas veces no son cosas que uno quisiera solucionar, pero no puede, ¿sí? En el contexto educativo en el que yo me muevo tanto en el sector privado como en el público, y uno ve muchas más cosas en el público, más trágicas, si me permiten el término, y uno quisiera poder solucionarlas, pero es complejo. Sí, es complejo. Entonces ahí me siento impotente frente a esa realidad donde la justicia, o más bien lo jurídico dice algo que se debe hacer, pero en la realidad eso es imposible hacer. Gracias, Michael. ¿Y cómo haces para disfrutar otro tipo de escenarios como de arte, de belleza, de colores? La verdad, yo lo disfruto en todos los sentidos porque siempre me voy con un alcahuete, digámoslo así, ¿sí? Con un alcahuete de muchas cosas. Cuando tenemos que ir a espacios como los que tú dices, digamos, de arte, no sé, de ocio también un poco,
aunque hay cosas, uno sabe que el mundo no está hecho para las personas con discapacidad, digamos, siempre nos estamos moviendo en ese binario que de alguna manera Foucault planteaba, decía, ese binario entre la normal y lo que no cabe ahí, pues entonces es anormal, ¿cierto? Movemos en ese binario, ¿cierto? Entre lo normal y lo anormal, pues digamos que pues de alguna manera uno hace que las cosas pasen de manera normal, ¿sí? Entre comillas, ese normal. Entonces yo no soy de los que me excluya porque como lo señalábamos ahorita, o sea, porque entonces no hay audiodescripción, no voy a disfrutar cine, ¿sí? Entonces, como no hay alguien que te describa, no vamos al estadio ya a gritarle al árbitro, ¿cierto? Las malas jugadas que hacen. Sí. No, uno se contagia de la gente, y uno ve gritando cosas al árbitro, uno no sabe qué está pasando, pero uno también se une ahí en el tema porque hace parte de la situación. Entonces, un poco, digamos, yo disfruto estos espacios en la medida que puedo reconocer en cada una de esas personas que están allí, en ese espacio también, digamos, reconocer como eso que ellos también están viviendo y que sueltan. A mí me parece muy curioso cuando uno va a ver arte, por ejemplo, y la gente empieza a hablar cosas, y en ese hablar cosas uno empieza a reconocer cosas que van soltando y uno las va asociando y relacionando. Sí. Entonces yo creo que eso no es una limitación. Yo pienso que en la medida que nosotros podamos disfrutar muchas cosas, sea que se puedan o no adaptar, pues va a ser muy interesante para uno gozarse la vida. Ahí hay un punto importante, y es entonces que el proceso de inclusión también empieza con la aceptación. Correcto. Con la motivación de poder generar estos espacios y de incentivarlos también dentro de tu círculo social y familiar. Pero hoy quiero resaltar algo. Te ves muy bien, viniste preparado para la ocasión. Entonces, ¿cómo hacen usualmente las personas con discapacidad visual para elegir su ropa? Bueno, yo tengo unos amigos muy picados, digámoslo así. Ajá. Tengo unos amigos muy picados que ellos usan aplicaciones y entonces colocan la aplicación. Yo a veces molesto a mi mamá. Sí. Yo la llamo, le hago videollamada. Es como una asesora, sí. Yo la llamo. Sí, yo la llamo, le hago una videollamada y tengo tiempo de revisar aplicaciones ahorita. De que me digan el color, que me digan tal cosa, ¿cierto? Sí. Entonces, mamá, aquí está qué color es. Yo soy descomplicado, digamos que eso es una ventaja. Distinta a mis compañeras ciegas, que de pronto sí, pues la vanidad, y que de alguna manera hace que ellas pues tengan que utilizar más tiempo. Eso es algo normal en el tema de ser mujer. Entonces yo soy un poco más sencillo, y entonces la verdad yo no tengo yo creo que yo tengo toda la ropa que hace juego con toda. ¿Sí? Bien, entonces compras para que Sí, para combine. Que sí, yo no tengo colores extravagantes, no tengo ni naranjadas, ni verdes fluorescentes, nada de ese tipo de cosas. Compro. Bien, eso es una buena táctica. Eso es una buena táctica porque es que, digamos que lo que sí tengo ya definido es la ropa, por ejemplo, del trabajo. Entonces tenemos las camisas que sí tienen un color específico, esas sí, de pronto sí las clasifico, digamos, las coloco aparte. Pero la ropa de salir como tal no, digamos que para mí la pauta es si tiene botón o no tiene botón, ¿sí? Entonces esa es como la pauta mía, pero sí tengo amigos que sí son mucho más cuidadosos con eso, como te digo, tienen aplicaciones, hoy por hoy hay aplicaciones donde tú haces una videollamada y alguien te dice de qué color es, ¿cierto? O a la aplicación misma que te está diciendo el color, hay muchas opciones. Yo la verdad sí soy menos descomplicado en esa parte. Más práctico, sí. ¿Cómo sueñas? Mientras duermes, claramente, ¿cómo vivencias ese sueño? Esa pregunta casi siempre todo el mundo la hace. ¿Sí? Sí, porque piensan que la gente ciega sueña distinto a como sueña la gente. Okay. Y lo que yo te decía ahora rato, al inicio, era que cuando uno desarrolla la audición, un poco más que lo hacen las personas que no tienen ninguna condición de discapacidad, no es que ese desarrollo esté en función de ¿cómo se dice? Una virtud especial, no. Nosotros no estamos dotados de virtudes especiales, somos tan contradictorios como cualquier persona, tenemos miedos como cualquier persona, ¿sí? Solo que, pues, como cualquier persona,
que le hace falta algo, pues trata de, ¿cierto? De reemplazarlo con esa otra parte que puede hacerlo. En el tema de los sueños, no hay ninguna diferencia extrasensorial como tal, ¿sí? Lo que hay en los sueños es la réplica de algo que vos vivís en la realidad, igual que pasa con cualquier persona. Tú tienes un problema tienes un día muy trajinado, tienes un día con muchas dificultades, y cuando te acuestas vas a soñar cosas malucas, ¿cierto? Sí. Y vas a empezar a ver lo que no te gustó, o en el sueño van a pasar cosas que vos querías que pasaran, bueno, muchas cosas. Lo mismo pasa en los sueños de nosotros las personas ciegas. Nosotros experimentamos exactamente lo mismo, solo que sin ver. Sin imagen. Sin imagen, ¿sí? Yo no, digamos que yo alcancé a ver algo cuando yo nací, me alcanzaron a rescatar algo de visión, pero era una visión de todas maneras muy, muy mínima. Y cuando yo soñaba alcanzaba a ver cosas, y cuando soñaba veía esas cosas. Cuando ya dejé de ver ese poquito de visión, continué viendo cosas, pero hoy por hoy no veo las que veo actual, o sea, las que no las puedo ver, sí. ¿Cierto? Pero sí me remito a muchas cosas que de pronto sí veía antes. A esos recuerdos. A esos recuerdos. Entonces, cuando uno de ciego sueña, uno realmente siente en el sueño todo lo que uno siente. Siente que lo persiguen, que cae, que lo van a alcanzar, ¿cierto? Sí. Y uno siente esa sensación de caerte, todo, oyes, pero entonces no ves, ¿sí? Entonces, ese sueño de alguna manera es la prolongación, ¿verdad? De la misma manera de la realidad. Exactamente. Bueno, Michael, pues hasta ahora hemos podido disfrutar mucho de poder romper estos paradigmas que están socialmente aceptados también y normalizados. Ajá. Pero vamos ahora a ahondar un poco en tu vida para acercarnos a todos los que están en este espacio a tu realidad familiar. ¿Cómo llegó ese diagnóstico a la vida de tus padres y cómo fue afrontarlos todos como familia desde diferentes perspectivas? Claro está. Bueno, pues lo que voy a decir rápidamente lo diré, digamos, por referencias de mis padres, ¿verdad? Porque pues, me queda muy complicado tener esa memoria claro. En ese momento, pero digamos, para mi familia fue, hasta donde yo sé, y lo que yo percibí como niño, pues, sí. Nunca fue una dificultad para mi familia, ¿sí? Quizás hay cosas que psicológicamente puedan haber ocurrido, pero que son cosas que no se dicen, ¿cierto? Y que quizás las personas las puedan llevar por dentro, pero al final lo que más vale son las acciones que se toman. Creo que mi madre en alguna manera se enteró de que yo era ciego, no porque los médicos lo hayan dicho, sino porque con esa capacidad que tienen las madres de ese lenguaje, ¿verdad?, que mantienen con su bebé, de alguna manera. Sí, ese instinto. Ese instinto, bueno, eso está revaluado psicológicamente, eso del instinto, pero llamémoslo así, ¿sí? Llamémoslo así como ese instinto maternal, que no es más que esa interacción que está desde el vientre, ¿cierto? Que empiezan a establecer esa comunicación. Y ella se entera pues de que no veía y lo transmite, y efectivamente confirman médicamente ya a nivel ya formal de que sí, efectivamente yo era una persona ciega. Yo nací con la anomalía de Peters, totalmente ciego. Bueno, Michael, pues hasta ahora hemos podido disfrutar mucho de poder romper estos paradigmas que están socialmente aceptados también y normalizados. Ajá. Pero vamos ahora a ahondar un poco en tu vida para acercarnos a todos los que están en este espacio a tu realidad familiar. ¿Cómo llegó ese diagnóstico a la vida de tus padres y cómo fue afrontarlos todos como familia desde diferentes perspectivas? Claro está. Bueno, pues lo que voy a decir rápidamente lo diré, digamos, por referencias de mis padres, ¿verdad? Sí. Porque pues, me queda muy complicado tener esa memoria claro. En ese momento, pero digamos, para mi familia fue, hasta donde yo sé, y lo que yo percibí como niño, pues, sí. Nunca fue una dificultad para mi familia, ¿sí? Quizás hay cosas que psicológicamente
pueden haber ocurrido, pero que son cosas que no se dicen, ¿cierto? Y que quizás las personas las puedan llevar por dentro, pero al final lo que más vale son las acciones que se toman. Creo que mi madre en alguna manera se enteró de que yo era ciego, no porque los médicos lo hayan dicho, sino porque con esa capacidad que tienen las madres de ese lenguaje, ¿verdad? Que mantienen con su bebé, de alguna manera. Sí, ese instinto. Ese instinto, bueno, eso está revaluado psicológicamente, eso del instinto, pero llamémoslo así, ¿sí? Llamémoslo así como ese instinto maternal, que no es más que esa interacción que está desde el vientre, ¿cierto? Que empiezan a establecer esa comunicación. Y ella se entera pues de que no veía y lo transmite y efectivamente confirman médicamente ya a nivel ya formal de que sí, efectivamente yo era una persona ciega. Yo nací con la anomalía de Peters, totalmente ciego. En ese tiempo me lograron hacer una operación, no alcanzó la plata para hacerla en el otro ojo. En ese tiempo la salud era muy compleja. Ahora en cambio también, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado mucho. Entonces, poder gestionar una operación, y más en ese tiempo, sobre todo en ese tiempo donde no había, digamos, mucha gestión. Hoy por hoy de pronto usted en redes sociales puede gestionar cosas, ¿no? Y he visto que se logran cosas muy interesantes, pero no se pudo, entonces me lograron rescatar como casi 10-15% del ojo izquierdo, visualmente, pero básicamente después la perdí porque a los 15 años se me desarrolló un glaucoma y pues el glaucoma se acabó con lo que me ha rescatado en ese tiempo la visión. Mi familia, como vuelvo y te repito, todas fueron muy, muy comprensivas. Estuvieron todo el tiempo girando como en torno a mí y tuve dos abuelos, sobre todo paternos, que fueron como unos padres para mi mamá y unos muy grandes abuelos para mí. Mi abuela materna, digamos, también lo fue, pero mucho más ellos porque siempre vivimos en la casa de ellos. Entonces fueron como unos referentes muy importantes. Entonces nos encontramos por WhatsApp. Sí, eso fue así. Eso fue tecnológico. Sí, eso fue un amor ese sí podría decir que fue amor a primera vista, pero porque me dejaron en visto, ¿cierto? Sí. Entonces yo les decía, ¿pero qué? ¿No vas a contestar? O sea, no, pero sí, en serio, fue por un grupo. Sí. Ella era de Miranda, Cauca. Actualmente pues vive conmigo aquí en Cali. Tenemos 2 hijos. Algo muy chévere que nos pasó es que ella traía la de ella y yo traía el mío. Son los míos y los tuyos. Los nuestros todavía no. Sí. Yo estoy con ella pues, en este momento, ya llevamos más o menos unos 8 años. Una vez que me separé pues, de la mamá de mi hijo, persona con la cual viví también cosas muy interesantes y tengo muy bonitos recuerdos de parte de ella. Pero digamos que yo la conocí en ese contexto y nos fuimos conociendo, nos fuimos relacionando mucho más. Ella en ese momento estaba buscando pues una oportunidad para salir adelante académicamente. Había terminado su bachillerato, pero llevaba mucho tiempo sin estudiar, entonces empecé a traerla hacia mí, digamos, con esa excusa claro, de ayudarla y todo. Y en ese contexto nos fuimos acercando y pues ya decidió venirse para Cali y ya prácticamente, pues nos conocemos hace 8 años, viviendo juntos estamos hace más o menos 6 años y medio, 7, larguitos. Bien, ¿y cómo es el proceso entonces para la crianza de los niños? El tema de mis hijos, no, digamos, es una dinámica bastante compleja porque digamos que los mismos dramas que viven papás, digámoslo así, sin ninguna discapacidad, pues la vivimos nosotros. Nosotros tenemos 2 chicos de 16 y 17 años respectivamente, y cada uno de ellos viven lo que viven los chicos en su adolescencia, en ese despertar de la pubertad, en esas crisis que empiezan a darse a nivel fisiológico, a nivel emocional, ¿cierto? Pero no, en términos generales,
yo siento que a mis hijos les ha servido también mucho el tema de tener dos padres con discapacidad, porque no solamente aprenden a tener mucha más sensibilidad, sino que al mismo tiempo también han aprendido a conocer otras maneras de ser, ¿sí? A veces se les chispotea, pues, y entonces ahorita último tuvimos un incidente con con mi hijo en particular, porque pues no llegó a tiempo a la casa, llegó casi, él normalmente está a las 2:30 ya del colegio a la casa, y ese día llegó casi a las 6. Entonces pues ya te podrás imaginar el drama que hubo en la casa, ¿cierto? El papá enojado, ¿cierto? Pues toca tomar también esa posición, sí. Pero en últimas, digamos, yo considero que tenemos dos chicos muy lindos y muy queridos que están en ese proceso de descubrir, pero también en ese proceso de comprender muchas dinámicas que pasan en la casa. Listo, ¿en qué medida crees que entonces ese apoyo familiar ha sido relevante o ha contribuido a tus logros como Michael y como profesional? Pues tanto de mi familia actual como de mi familia, la que yo he construido actualmente, como mi familia de pequeño, de joven, pues han sido muy importantes para mí. El hecho de que mi familia me vea a mí como una persona sin ningún tipo de limitación hace que yo me esfuerce. En mi casa, por ejemplo, pues yo soy cabeza de hogar, digámoslo así. Sí, yo soy el que lleva la responsabilidad en la casa. Mi esposa también, pues ella hace algunas labores, pero digamos ella está muy dedicada a ellos, a los niños, está en su proceso también de formación como psicóloga en este momento. Entonces ella hace una tarea, digamos, muy ardua dentro de la casa, y el hecho de que yo pueda responder por mi familia sin ningún tipo de limitaciones, precisamente por esa confianza que desde pequeño me han dado, ¿sí? Así es. Claro, porque mi familia nunca me puso ningún tipo de limitación, no me puso ningún tipo de estigma, de barrera, exacto. Y eso hace que de alguna manera de hecho, yo considero que tuve una familia muy caspa, digámoslo así, si así se le puede, sí, si de alguna manera se puede decir, no, mi familia me tiraba al ruedo, ¿sí? Mi mamá también era una señora que en su momento me tiraba el ruedo, aunque yo sé que después ella por dentro sufría, claro. ¿Sí? Uno de los episodios más complejos que pasó fue la primera vez que aprendí a irme en bus. Aquí en Cali teníamos las rutas de buses, todavía no existía el transporte masivo, y ella me dejó allí y me dijo, no, usted tiene que irse solo. Yo me monté y yo me puse a llorar en el bus, iba en el bus llorando, pensando que mi mamá era la más desnaturalizada del mundo. Con el tiempo me enteré que yo no iba solo, yo iba con otra persona allí que iba contratada por ella, ¿sí? Entonces después me di cuenta que por dentro ella se había quedado llorando el doble, ¿cierto? Sin saber si iba a poder llegar allá. Entonces, yo lo digo muy jocosamente, tuve una familia muy caspa en ese sentido, porque no tuve esa familia sobreprotectora, yo no supe que, o sea, había momentos que sí, ¿cierto? Pero en términos generales no era una familia sobreprotectora. Yo considero que mi mamá se volvió sobreprotectora ahorita que ya tengo yo 40 años, ¿sí? Avisa dónde va a estar, ¿sí? Sí. Entonces, pero mamá, venga, ya tengo 40 años. Pero también sí. Es ese querer conservar de alguna manera un vínculo. Claro. El que sea. El que sea. Michael, pues muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, la puerta de tu familia, para nosotros contextualizar ese escenario. Es importante porque nos ayuda a humanizar un proceso educativo que pues fue virtual. Entonces eso añade ciertas distancias al humano, pero que hoy nos permite de alguna manera estar hoy aquí. Entonces vamos a darle paso, que nos trasciende al escenario de Uniminuto, porque fue claramente quien nos permitió que hoy estuviésemos aquí. Y yo creo que entonces debemos contarle a todos la experiencia que tuviste de frente con el sistema educativo en general, no solamente con nosotros. Y por supuesto, sé que hay muchas personas que desconocen algo que es trascendental para una formación virtual y para entender el contexto que sigue, y es cómo usas, escribes y lees en el computador o en el celular para hacer posible una formación virtual. Actualmente
tenemos nosotros muchos recursos, hablo de nosotros las personas ciegas, personas con discapacidad visual en general, baja visión, sordoceguera. Tenemos muchos recursos para poder acceder a la información. Yo creo que una de las grandes conquistas que como personas con discapacidad visual a nivel mundial hemos logrado ha sido poner a favor cada uno de los recursos tecnológicos con los que hoy contamos. ¿Cómo yo accedo, cómo accedo yo tanto a la lectura, a la escritura, todo esto, a través de todos estos recursos tecnológicos que son lectores de pantalla, por ejemplo? Los lectores de pantalla son unos software que hacen que los computadores verbalicen todo lo que va apareciendo en la pantalla, y a través del teclado pues yo me voy desplazando por cada una de esas cosas que alguien que ve pues no, lo hace por medio de un mouse, se desplaza con todo lo que está viendo. Nosotros lo hacemos a través pues, del teclado, no lo hacemos a través de un mouse, sino a través del teclado. Esos recursos tecnológicos de alguna manera nos van permitiendo a todos nosotros, las personas con discapacidad, a tener autonomía y a poder acceder a esa información que se da, pues en el caso que me estás preguntando puntualmente, en lo académico, sí. Pero también más, eso va a trascender a lo laboral, va a trascender a lo personal cuando quiero entrar a Facebook, quiero entrar a Instagram, quiero entrar a muchas cosas también de carácter, digamos, ya recreativo, personal, ¿cierto? Esto era impensable antes. O sea, yo crecí, yo tengo la fortuna hoy por hoy de tener un panorama muy grande en los procesos de inclusión en Colombia, porque yo nací en el proceso de integración, en el modelo, perdón, de modelo exacto, de educación integradora, por ahí en los años 90, y que son esos retos realmente los que empiezan a cambiar tu vida, ¿sí? Porque te estás enfrentando a la sociedad, pero en ese tiempo era impensable que usted pudiera usar un computador. Yo crecí con el Windows 98, ¿cierto? Conocí uno de los primeros software parlantes que se les llama JAWS, pues para las personas que nos están oyendo se le llama JAWS, JAWS, y ese programa lo conocí en su versión inicial. Cuando había que pagarlo. Y aparte, pero no, nunca nadie lo pagó, cuando había que piratearlo, sí. Más bien, digamos. Sí, hoy por hoy tenemos la licencia que vuelvo y repito, es una conquista enorme que tenemos aquí en Colombia, porque pese a todas las tormentas que tenemos en Colombia, yo creo que Colombia es uno de los países en Latinoamérica que más fuerte le da el tema de discapacidad. Se ha logrado que todos los contextos educativos se la piensen, así sea por obligatoriedad, por lo que sea. Pero hoy por hoy tenemos un sistema educativo muy abierto al tema de la inclusión. Entonces, digamos que todos los procesos que yo tengo en el minuto de escribir, de poder acceder, porque todo es virtual, ¿verdad? De todas maneras, fue un proceso muy interesante porque ya traía yo ciertos elementos de autonomía, ¿sí? como profesional. Y en esa experiencia, ¿cuáles fueron las dificultades que se presentaron claramente con accesibilidad web en general? Claro, porque digamos que todo no es color de rosa. O sea, así como va a poner el ejemplo, una persona sin ninguna discapacidad puede, por ejemplo, que vaya caminando, ve cosas, pero hay otras que las ve muy chiquitas, entonces finalmente no las ven. Pasa exactamente con los recursos que uno como persona ciega tiene. Hay cosas que el programa las lee, pero no todas las lee. Otras ayudas te permiten acceder a una cosa, pero hay otras que no, porque están en un formato que no es, o porque están en unas dimensiones que no favorecen, en fin, ¿cierto? Tienen unos elementos que no favorecen ese acceso a la información. En ese sentido, digamos que empieza a darse una serie de barreras. Una de las más que yo más recuerdo que tuve fue el acceso a los documentos que se trabajan de estudio, sí. Porque muchos de esos documentos están puestos en PDF. No es que el formato PDF no lo pueda leer un programa parlante, claro que por supuesto que lo puede leer, pero cuando el PDF está en unas condiciones muy malas, como por ejemplo que lo escaneen y corten las palabras, o que sea un escaneo absolutamente muy deficiente, muy opaco,
pues ese lector de pantalla no va a identificar esos caracteres. Entonces cuando uno iba a leer, quedaron unas lecturas absolutamente imposibles de comprender, porque se mochaban, o porque habían palabras que en vez de decir comunicación decía co, barra, -ción, entonces uno dice, yo, ¿cómo lo? ¿Cierto? Entonces, para las personas ciegas es muy complicado textos que no estén bien, que estén bien diseñados, que estén bien adaptados. Entonces, esa fue, digamos, una de las barreras más grandes, pero de resto no hubo muchas barreras, no porque no existieran o no se presentaran, sino porque de todas maneras siempre hubo una disposición por parte de los docentes de Uniminuto por brindarme la posibilidad, ¿verdad?, de poder superar esa barrera que se estaba dando. Yo creo que una de las barreras más grandes es esa, y que es la que están experimentando incluso muchos de nuestros chicos. Bueno, ahí viene una barrera que es el tema de las normas APA, que igual, digamos, eso es una barrera y al tiempo no es una barrera. Yo pienso que es una barrera más de conciencia frente a las maneras de hacer. Las normas APA para las personas ciegas se comporta de alguna manera, como te dijera, como cuando usted va a hacer un proceso que lo sabe a medias, ¿cierto? Así pasa con las personas ciegas. Las personas ciegas pueden hacer citas, las personas ciegas pueden hacer sus referencias. El problema es que para usted hacer una referencia necesita extraer los datos para esa referencia. Y esos datos, ¿cómo los vas a extraer? Pues visualizando el documento que esté adaptado, vuelvo, insisto, correctamente. Entonces, si no tengo un documento accesible, pues va a ser muy complicado que yo pueda referenciar la página, pueda referenciar el autor. ¿Me hago entender? Entonces, un poco de las normas APA, y me pasó con un profe que me bajó la nota, pues yo entré a hablar con él, pues ese día me tocó relajarme un poco. Sí, pero entonces cuando ya hice todo el proceso de sensibilización, pues yo, no, tenés razón, ¿cierto? Tenés razón, yo cómo voy a exigirte esas normas APA ahí, cuando el tema no es que no lo sepas hacer, el problema es cómo sacas tú la información para construir esas normas APA. ¿Sí? Entonces es como básicamente eso. Michael, ¿y cuáles serían entonces esas recomendaciones generales también para los profesores? Esas recomendaciones pasan por varias situaciones. Yo creo que de las más importantes es hoy por hoy, como en la era virtual en la que estamos, en brindar recursos realmente accesibles, ¿sí? Y recursos que realmente estén pasados por todas las normas. Hoy por hoy tenemos unas normas que son muy fáciles de reconocer y de descubrir, que son normas que nos dicen a nosotros cómo hacer archivos accesibles, cómo hacer recursos accesibles, páginas accesibles. Y la recomendación sobre todo está en tener una universidad abierta, con unos docentes totalmente abiertos, porque es muy complicado cuando el docente no tiene como la conciencia de por qué tengo que adaptarlo. Es decir, que permear un poco el escenario actitudinal de docentes, sí, permitiría también que el resto de barreras sean mucho más fáciles de gestionar a nivel institucional y a nivel de sistema, para que sea un modelo responsivo. Exacto. A esa diversidad, porque también es importante reconocer que no podemos generalizar una estrategia, en este caso de Michael, que sea funcional para otra persona con discapacidad visual. Entonces, más allá de estandarizar en esta pregunta unos tips, es sensibilizar, concienciar y hacernos responsables hacia esa perspectiva de educación inclusiva para que realmente funcione. Claro, porque lo que tú dices es clave, es decir, la inclusión no es una receta. Y si bien hay unos parámetros generales como esos que estamos diciendo, pues sí, de todas maneras hay unas situaciones que son particulares de acuerdo al individuo que estemos tratando. Entonces lo que para uno puede ser bueno, para otro no, ¿sí? De hecho, los lectores de pantalla se comportan de múltiples maneras y ajustan de múltiples maneras, porque están diseñados también de acuerdo a esos gustos y a esos intereses que tiene una persona, ¿sí? Hay gente que le gusta más los dispositivos móviles que un computador. Yo tengo estudiantes actualmente que seguimos los procesos de inclusión en universidades donde no les gusta el computador, ¿sí? Y hay algunas cosas donde hemos dicho, bueno, vamos a entrar aquí, allá, pero pues si él tiene un dispositivo móvil, por ejemplo, donde puede hacer exactamente lo mismo, pues seguramente lo podrá hacer.
si le gusta acceder más a la lectura, no es de la lectura del software parlante que les digo en el computador, sino que les gusta más en una lectura convertida a audio, pues también es válido. Entonces, yo creo que hoy por hoy estamos en una situación social donde tenemos que pensar en cómo es que esa otra persona le accede y cómo le gusta acceder también. En esa línea, ¿cuáles serían entonces esos tips para los estudiantes con discapacidad visual? Como métodos de estudio, herramientas, quizás hábitos que tú puedas decir, a mí me funcionaron para lograr mediar una situación particular y que podría contribuirles también a ellos. Yo creo que un elemento importante es el de poder canalizar qué es lo que yo más sé hacer y qué es lo que más me gusta hacer. Entonces, algo que a mí me funcionó mucho fue precisamente canalizar todo alrededor de este caso de lo que es el lector de pantalla. Vuelvo y te repito, hay muchas personas que acceden a la información de otra manera, incluso hay gente que le gusta el sistema braille únicamente. El sistema braille en la universidad se usa muy poco, pero sí, conozco muchas personas que lo usan a través de un renglón braille, a través de un dispositivo que, digamos, ya no a través del papel, sino a través de un dispositivo electrónico que te genera el sistema braille, y eso también es válido. Entonces yo creo que un elemento fundamental es eso, como canalizar y filtrar qué es lo que yo, o cómo es que a mí me gusta acceder a la información. Y otro es, sin duda, prepararse todo el tiempo a los cambios, estar muy dispuesto al cambio. Y empoderarte también un poco de tu proceso. Claro. Y alzar la mano. Si usted no se empodera de muchos recursos que como te digo, son supremamente aliados en nuestra realidad y en nuestra actualidad, pues vas a estar ausente de muchas cosas, ¿sí? Y no vas a poder estar en esa democracia que significa todos estos procesos educativos. Entonces vas a estar ausente, vas a estar aislado y de alguna manera pues con las soluciones ahí de frente. Entonces yo creo que ese es el mayor elemento, o sea, estar como muy actualizado a las cosas, abierto al cambio y sobre todo estar muy pendiente de cómo yo canalizo esa fuente de información, tanto para producir como para leer, acceder, a ese conocimiento. Gracias, Michael. ¿Y cuál fue entonces tu motivación para estudiar tu pregrado y luego elegir esa misma línea de formación pedagógica en tu posgrado? Pues la motivación, como lo decía al inicio de este podcast, es básicamente el de poder transformar muchas cosas. A mí siempre me gustó las matemáticas, yo quería estudiar química, no me la dejaron estudiar porque decían que pronto podía incendiar la universidad. En ese tiempo pues no tenía mucha reflexión, yo creo que en este tiempo yo hubiera demandado, no sé, pero que la hubiera estudiado. Pero terminé, como siempre el gusto mío fue por las ciencias duras, ¿cierto? Entonces me gustó mucho también la matemática, me permitieron estudiarla, entonces la matemática y todos los demás objetos de estudio formales, que se le denominan así pues como para no entrar en esa discusión pues de las ciencias sociales y las exactas. Entonces siempre he visto que las personas con discapacidad han estado aisladas, ¿sí? Hoy por hoy hay una apertura grande, ya tenemos muchas personas que han tenido esa misma y mucho más esa valentía, digámoslo, de poder enfrentar a una universidad en estas asignaturas, porque siempre la creencia es que la persona ciega puede estudiar solamente música, psicología, todo lo que son las ciencias sociales o artísticas, pero nunca algo relacionado con las matemáticas, ¿sí? Entonces a mí me motivó eso, porque yo dije, no, yo tengo que seguir avanzando. El requerimiento del sistema educativo te pide que todo el tiempo te estés formando también. Entonces dije, no, tenemos que seguir la línea.
Yo soy respetuoso de muchos que no siguen la línea porque de pronto les gusta afianzar muchas cosas. Pero a mí yo dije, no, yo tengo que formarme bien en esto y casi todo lo que yo pienso es alrededor de la educación, ¿sí? Entonces eso fue lo que más me motivó, poder pensarme mucho más cada uno de estos procesos educativos que tenemos en el país y más en el tema de las matemáticas, que es un tema donde poco se ha reflexionado y se ha estudiado, por lo menos desde la parte de educación para personas con discapacidad visual. ¿Cómo describirías tu experiencia con el programa de maestría en educación de la Rectoría Uniminuto Virtual? Yo creo que fue una experiencia muy agradable, porque todo el mundo al emprender un estudio como una maestría, más adelante pues espero poder hacer el doctorado también, en nuestro país se convierte en algo muy complejo, no solamente porque es difícil, sino también porque económicamente es inalcanzable, ¿sí? Entonces, yo duré mucho, yo me gradué y trabajé en el contexto educativo, yo creo que también me sirvió muchísimo. Hay mucha gente que sale del pregrado y de una sale a la maestría. Hoy por hoy digo que yo fui afortunado porque cuando uno sale a trabajar después del pregrado, uno se da cuenta realmente más adelante qué quiere profundizar. Claro. Entonces, yo cuando salí de mi pregrado yo quería hacer algo relacionado con las matemáticas, ¿sí? Pero no lo pude hacer por cuestiones económicas. Entré a trabajar, duré casi 10 años en todo el tema del sector educativo y ahí empecé a reflexionar sobre todas estas dificultades que a mí como persona con discapacidad visual se me han presentado y que viendo nuestros contextos educativos también se estaban presentando con otros. Entonces eso me ayudó digamos, a tener esa idea de cómo profundizar en lo educativo. O sea, cuando yo entro a la maestría, pues ahí entro con una cantidad de expectativas y realmente las cumplí. Por allí yo le decía a algunos de mis profesores, sobre todo a la profesora directora de tesis, que tenía ciertas reflexiones en la parte de la maestría, ¿sí? Sobre todo en una asignatura que me tocó que se llamaba inclusión, no recuerdo bien cómo se llamaba, educación e inclusión, creo que se llamaba así. Tenía pues ciertas, yo no diría que reparos, sino como ciertas críticas. Obviamente, pues claro, uno que ha vivido todo este proceso, uno no puede ser ajeno a muchas cosas que ahí se tienen, pero digamos que eso incluso con la profesora que tuve fue muy abierta y eso uno dice chévere que en los mismos espacios universitarios, ¿cierto?, se pueda considerar eso, que esa, digamos que también fue una de las cosas y que espero de pronto en algún momento poderlas trabajar no solamente aquí en Uniminuto, sino en muchos lados, y es empezar a trabajar en espacios donde realmente empecemos a ver no solamente la discapacidad visual, sino a todas las discapacidades como algo normal y como algo que hace parte de la diversidad que nos tiene. Entonces, realmente la descripción que yo puedo hacer de lo que sucedió conmigo en la maestría aquí en Uniminuto fue una experiencia muy gratificante, de muchas contradicciones y de muchas enseñanzas, realmente, porque fueron muy abiertos a todo. ¿Qué habilidades y conocimientos que adquiriste en esa maestría consideras que han sido relevantes para tu trabajo actual en la Secretaría de Educación? Todos, yo creo que todos, ya no hay nada que no sea, ¿sabes? Todo. Yo creo que todos, o sea, no hay son muchas habilidades las que están ahí puestas, porque hoy por hoy en la Secretaría de Educación, para la cual yo trabajo, pues tenemos que estar todo el tiempo abiertos, ¿cierto?, a muchos retos que salen. Entonces, de alguna manera, la maestría nos ofreció a todos en general y pues a mí en particular a reconocer muchas de esas condiciones que uno está afrontando todos los días. Algo muy interesante de la maestría es que tenía un énfasis en ritmos de aprendizaje. Entonces eso hace que tuvimos unas asignaturas muy chéveres. Tuvimos un profesor españolete, yo no recuerdo el nombre ahorita de él, pero fue uno de los profesores muy queridos porque incluso me enfermé en ese curso, me enfermé de COVID y tuvimos un proceso muy importante allí
La universidad fue muy comprensiva, los docentes fueron muy comprensivos, pero en ese momento entendimos, por ejemplo, cómo un cambio tan grande como se está dando en ese momento a nivel mundial, ¿verdad? Nos estaba transformando la vida a todos en general, no solamente por una enfermedad, sino porque habían cosas que había que cambiar y había que comportarnos de otra manera. Entonces, todas esas habilidades y esas comprensiones, pues obviamente repercuten en la parte laboral hoy por hoy y que nutren todos los procesos que llevamos a cabo. Es que tu paso por Uniminuto fue y será trascendental para tu futuro laboral. Así y para es. nosotros como institución, que todo lo que nos cuentas de motivación se va a ir viendo reflejado en tu proyecto de vida y la de muchas otras personas. Pero queremos saber también qué tanto fue llegar hasta el cargo que ocupas actualmente y reconocer otro contexto de la vida de Michael en ese campo laboral. Entonces queremos saber cuál fue o ha sido tu experiencia laboral a lo largo de tu vida, antes de ser profesional, antes de estar en la secretaría. Realmente yo he estado siempre en el contexto educativo, no he tenido mucho cambio. Sí yo tengo, pues gracias a Dios, gozo de muy buena experiencia, pero siempre he estado en el mismo campo. Yo arranqué inicialmente como docente de aula regular en un colegio acá en el oriente de Cali. Arranqué dictando precisamente química y física, son dos asignaturas que me encantan, nunca las estudié como te digo a nivel formal, pero me encanta muchísimo y conozco mucho de ello. Entonces en ese momento estaba un docente enfermo y me dijeron, ¿usted es capaz de darlo? Y ahí empecé a hacer mis primeros pininos, estaba como en sexto semestre pues, de la universidad de matemáticas. Después ingresé a un colegio acelerado, trabajé mucho tiempo como profesor particular, porque pasaba mucho que los docentes veían los colegios veían tu hoja de vida. La excusa de ellos era que no te podían contratar porque no estabas graduado, pero mentiras que más allá de eso era porque eras una persona con discapacidad. Entonces decían que cómo iba a controlar la disciplina, que cómo iba a hacer si se le volaban del salón. Cuando estuve trabajando en estos colegios, claro, se me volaron del salón varias veces. En cierta ocasión por ahí hubo hasta una fogata que armaron allá atrás en el salón, pero eso son experiencias muy, muy chéveres, porque finalmente después de esa acción, de esa fogata, hubo un proceso de sensibilización muy grande y los grandes resultados que obtuvimos en la institución fueron precisamente con el curso que yo tuve, porque tuve el grado 11, y les fue muy bien en el ICFES. Había algo muy chistoso que me decía un estudiante que hacía sentir muy mal a los profesores de allá. Yo no me di cuenta sino después. Me decía, no, Michael, los muchachos, no estamos muy mal con Michael porque nos está dando muy mal para ellos. Yo decía, pero ¿yo qué culpa tengo? O sea, ¿yo qué he hecho? Les decía un profesor, no, es que los muchachos están diciendo que el único profesor que sabe en ese colegio es usted. Entonces yo decía, pero bobay, ¿por qué están diciendo eso? Porque Michael es el único profesor que no trae libros. Entonces todos copiaban del libro, copiaban en el tablero. Yo no, pues yo no hacía ese tipo de cosas. Yo traía mi clase en la cabeza, la preparada. Es una clase mucho más charlada. Escribía en el tablero lo necesario, ¿cierto? Entonces los muchachos tuvieron unos resultados muy grandes, porque eran entender la química, la física, no desde el tablero, sino desde lo que es la química realmente. Los procesos químicos y físicos que se viven en la vida diaria, no desde la teoría. Claro, y también asumir un rol docente desde esa experiencia y no desde lo tradicional. Correcto. Ya después que entramos con el decreto 366, es un decreto aquí en Colombia que salió en el año 2009, casi que paralelo al 1290, que el del sistema de evaluación. Empezamos ya a vincularnos al trabajo con las personas con discapacidad. Yo no arranqué trabajando con personas con discapacidad. De hecho, siempre mis trabajos fueron así, a nivel de escuela, centros de aceleración, ¿sí? De educación acelerada. Después, como le digo, me vinculé y empecé a trabajar ya de lleno en todos los temas de inclusión, pero
digamos que básicamente hoy por hoy el cargo que tengo como tiflólogo, pues ha sido un cargo en el que hemos construido más allá que un cargo, yo creo que ha sido una posición de muchísimas enseñanzas, un cargo de muchísimas enseñanzas y de muchísimos pues logros que no son míos realmente, sino de todos, realmente como equipo profesional. ¿Podrías especificarnos un poco para todos los que desconocen un poco el término de tiflólogo? Claro, el tiflólogo es una persona, como dicen en Google, ¿no? Tiflólogo es el profesional que trabaja en tiflología. Sí, acción y efecto de tiflología. Eso, sí, exacto. Pero ¿qué es realmente el tiflólogo? El tiflólogo es el que trabaja, sí, en la tiflología efectivamente, pero la tiflología es ese campo que ha sido muy poco explorado aquí en Colombia todavía, y yo diría que a nivel internacional también. Se escribe muy poco sobre la tiflología, que es ese campo que etimológicamente significa estudio de la ceguera. Tiflo es ceguera y logos es estudio. Pues cuando nosotros entramos a trabajar en la tiflología, estamos trabajando en un área en el que se trata y se pretende generar recursos, estrategias, prácticas, pautas, criterios, una cantidad de cosas en torno a esa condición de discapacidad visual, a nivel educativo, a nivel laboral, a todos los niveles sociales. Entonces, hoy por hoy existe la figura de profesional de apoyo en áreas tiflológicas a través del decreto 1421 del año 2017, que no es más que otro profesional de apoyo también, pero enfocado a la población reportada con discapacidad visual. Bien. ¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta el momento en el campo laboral? Hasta el momento, yo creo que el poder constituirnos como grupo, yo tengo un grupo al que pertenezco, yo creo que lo cité al inicio del podcast, que es el de pertenecer a ICEBI Colombia. ICEBI Colombia ha sido muy importante porque digamos que hoy por hoy estamos en esa construcción, cómo han sido los procesos de las personas con discapacidad en todo el sistema educativo. Entonces, en este momento hemos hecho ya algunas conferencias a nivel internacional, hemos participado de la construcción de algunos documentos. Actualmente estamos ya a punto de construir un documento sobre la enseñanza de las matemáticas, más o menos en junio está saliendo ese documento a nivel internacional. La construcción de materiales, ¿sí? Aquí en el Valle del Cauca participamos con una fundación que, digamos, ganó el proyecto de educación inclusiva. Construimos material adaptado para Valle, para Cauca y Nariño. Entonces, para mí eso ha sido como los grandes logros. ¿Sí? Realmente no son logros tan personales, sino más logros de equipo que hemos, sí, esos han sido mis grandes logros porque he estado con personalidades muy, muy gratificantes, como Juan José de la Barca, que es uno de los ciegos que ahorita último modificó el sistema Braille. Entonces no te puedes imaginar de la importancia que es este señor, es un referente a nivel latinoamericano. Entonces cada una de estas personas han sido muy, muy influyentes y han sido pues muy constitutivos en esos logros. Todas estas acciones, así las hayas liderado tú o hayas participado dentro de un equipo de trabajo, promueven a la inclusión y siempre ha estado en línea a seguir ese propósito. Sí, básicamente por eso te lo señalaba. Para mí ha sido muy gratificante trabajar con cada uno de estos referentes, que no son solamente a nivel latinoamericano, sino que también tienen una influencia en la ULAC, que es una organización muy conocida, ¿cierto? La Unión Latinoamericana de Ciegos, la ONCE, por ejemplo, de España. Sí. Entonces, eso, digamos, en el mundo, digamos, de las grandes ligas, es como si viéramos al Deportivo Cali jugando por allá en Europa. Sí. Entonces, eso realmente son logros porque eso trascienden acá, en el ámbito local. Es así entonces que tú, desde allí, podrías evaluar ese impacto de esas acciones. Claro, porque allí se empiezan a reevaluar cosas que
y a contrastar cosas que se están dando allá y que se están dando acá. Que no todo es tan bueno, ¿sí? Pero sí son cosas muy importantes para resaltar. Y que se plantean como desafíos. Como desafíos, exacto. ¿Qué estrategias consideras que pueden ser más efectivas para seguir enfrentando esos desafíos y fomentar la inclusión? Yo creo que la estrategia es empezar como sociedad a reconocernos como seres humanos. Eso suena una frase muy trillada, pero realmente cuando uno define el ser humano, realmente uno lo que está diciendo es redefinir el lenguaje, ¿cierto? Y redefinir esa identificación de ese otro como un ser de derechos, ¿sí? Entonces, nosotros nos diferenciamos de los animales porque tenemos lenguaje y no acabamos con los demás porque se supone que tenemos un reconocimiento del otro. Entonces, yo creo que la estrategia está en cómo empezamos a desarrollar muchos elementos que rescaten la diversidad, ¿sí? Que rescaten ese lenguaje inclusivo, que no es el lenguaje de victimizar, sino el lenguaje de reconocernos como seres humanos, vuelvo e insisto, ¿sí? Porque es allí donde nosotros realmente vamos a empezar a entender al otro como ese ser o ese sujeto reivindicador de derechos. ¿Qué oportunidades adicionales te gustaría tener para seguir creciendo profesional y laboralmente? No, pues ojalá pudiera tener las oportunidades que, por ejemplo, tienen los docentes nombrados, por ejemplo. Yo no he podido estar en el sistema educativo como nombrado, no porque haya perdido el examen, sino porque nunca he concursado. O sea, he estado en los proyectos de inclusión, estamos liderando la opción de que, pues, ojalá se pueda dar, que se pueda oficializar la figura profesional de apoyo ya como una figura nombrada. En Bogotá, por ejemplo, sé que se están haciendo ya cositas de esas, donde ya están de planta. Eso es créame que eso a nivel, no solamente laboral, le establece una serie de beneficios económicos y, digamos, de mayor seguridad para el profesional, sino que eso también garantiza que los procesos se den mucho mejor, ¿sí? Porque es que estamos hablando de proyectos de prestación de servicios, pero ahorita ya por lo menos se han regulado, porque anteriormente eran proyectos de 2 meses, de 3 meses. Ahorita ya por lo menos hemos garantizado con el decreto 1421 que podamos tener una contratación al año, ¿sí me entiende? Entonces, yo creo que de alguna manera una de las cosas que más deseamos es esa, de poder establecer que podamos estar ya como oficializados como está en toda la planta docente. Eso va a garantizar, vuelvo y repito, no solamente un beneficio para el profesional, sino para todo el sector educativo. ¿Cómo has sentido el apoyo a tu proyecto de vida y a tus labores dentro de la Secretaría de Educación? El apoyo ha sido muy grande, porque no solamente ha sido un apoyo, digamos, de ofrecer un trabajo como cualquier persona que desea, ¿cierto?, estar empleada, sino porque también ha habido un apoyo a nivel de desempeño, es decir, se han facilitado las condiciones a nivel laboral, de espacios, de formatos, por ejemplo, que son tan complejos. Entonces, esos apoyos hacen que haya un compromiso por parte de la Secretaría. Hoy por hoy tenemos un acervo, digamos, de leyes y de artículos, de decretos que establecen que se deben hacer esos ajustes razonables en la parte laboral, en los apoyos, pero vuelvo e insisto, con la Secretaría de Educación, para la cual yo trabajo actualmente, para ellos ha sido importante aplicar en ese equipo de inclusión, que realmente es un equipo de inclusión, ¿sí? No ha sido fácil porque, como en todos los equipos, cambiamos de administración, cambiamos de coordinación, pero realmente siempre ha habido la voluntad y eso ha sido importantísimo para los logros profesionales. Michael, pues hoy tuvimos la grandiosa oportunidad de conocerte realmente un poco en tu rol personal, familiar, educativo, profesional, laboral, y bueno, nos podríamos quedar aquí muchísimo tiempo más indagando
qué hay detrás de ese supuesto ser aburridor que dice ser. Pero vamos a despedirnos, no sin antes agradecerte siempre la disposición, siempre las palabras correctas, siempre tu lucha que involucra los intereses de muchas otras personas. Te lo agradezco yo en nombre de Uniminuto, pero te lo agradecen muchísimos otros estudiantes que sabemos que continúan con nosotros en su proceso de formación y que tú permitiste visualizar a nivel institucional esas acciones de mejora que nos siguen construyendo, que nos siguen promoviendo escenarios de inclusión a nivel de educación superior. Te lo agradezco, Michael, y esperamos claramente que sigas unido a nosotros, que sigamos en contacto, que sigamos proponiendo esas articulaciones que tú como Magister en Educación y nosotros como tu universidad de elección podamos seguir en construcción de un modelo educativo, inclusivo, responsivo para todos y todas. Muchísimas gracias, Michael. No, gracias a ustedes y bueno, quedamos atentos a cualquier otro espacio donde podamos abordar pues muchas cosas que quedan pendientes, ¿no? Pero que de alguna manera pues tratamos de abarcarlas el día de hoy. De verdad inmensamente agradecido y decirles a todos los que nos escuchan pues que trabajemos todo el tiempo en pro de la educación inclusiva. Ese realmente es el camino y es lo que realmente va a transformar nuestra sociedad. Sentipensantes, Rectoría Uniminuto Virtual. Un espacio único para ti y tu salud mental, donde encontrarás temas de gran impacto que te orientarán en tus emociones y sensaciones. Bienvenidos a la comunidad que te hará vibrar en buena onda.